Que Dios le bendiga, hermano. Les saludo en el amor de Cristo. Vamos a estar orando para dar inicio a este estudio hoy. Señor Jesús, te damos las gracias por este día. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por guardarnos este día de la inclemencia del tiempo. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros en este estudio, que me des la sabiduría y la gracia para entregarlo. Y ahora, hermano, que se conecte en un momento más o que lo vean con posterioridad, te pido que le des inteligencia y discernimiento para entender lo que tú nos quieres enseñar. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar en esta oportunidad el libro de Efesios, ¿cierto? Mejor dicho, la epístola del apóstol San Pablo, ¿cierto? A los Efesios. Y vamos a empezar, ¿cierto? Leyendo el capítulo 1, del versículo 1 al 1 y 2, ¿cierto? Para ver el saludo que hace Pablo a la iglesia. Dice 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pablo, apóstol de Jesucristo, dice, se está de alguna manera presentando como líder, ¿cierto? De facto, frente a la iglesia. Eh, por supuesto que es un líder sin lugar a dudas, ¿cierto? Por el encuentro que tuvo con el Señor, claramente es un apóstol, ¿cierto? Y después por la voluntad de Dios, ¿cierto? Ese es el fundamento del llamado que tuvo Pablo, la voluntad de Dios. A los santos, dice, ¿cierto? Entendemos que los santos son todos aquellos que genuinamente aceptan a Cristo como su Señor. Muchos de nosotros santos en construcción, pero santos al fin y al cabo, que están en Éfeso, ¿cierto? Bueno, se refiere no solamente a los santos de Éfeso, sino que a los santos de todos los lugares y todos los tiempos. Gracias sea a vosotros y paz, ¿cierto? Todo esto viene por medio de la cruz, de Dios Padre nuestro, ¿cierto? Y del Señor Jesucristo. Proclama al Señor Jesucristo como nuestro Señor en asociación con el Padre, ¿cierto? Después dice, habla de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, ¿cierto? Vamos a leer desde el 3 hasta el 14, ¿cierto? Dice, bendiciones, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en ambos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que éstas en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Que Dios le bendiga, hermano Esteban. Estamos empezando el libro de Efesios. Leímos ya del capítulo 1 al 2 y ahora acabamos de leer desde el capítulo 3 hasta el capítulo 14. Estamos empezando el libro de Efesios, ¿cierto? Dice las bendiciones espirituales y cuando dice el versículo 3 bendito el Dios, es porque siempre tenemos que alabar a Dios, ¿cierto? En cada cosa que digamos o que hagamos. Y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Sabemos, por supuesto, esto es algo de lo ¿cierto? Que Dios es el Padre de Cristo y en Cristo vemos a Dios desde el punto de vista de su humanidad, ¿cierto? El cual nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿cierto? En lugares celestes en Cristo. Después dice el 4, según nos escogió en Él, eh, antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Eh, Sabemos que los planes de Dios son
eterno, ¿cierto? Y Él desde antes de que formara el mundo ya tenía predestinado lo que iba a pasar con cada uno de nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, ¿cierto? El propósito de cada uno de los que hemos sido escogidos por Dios, ¿cierto? Llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Habiéndonos, dice el 5 predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿cierto? Eh, por Jesucristo a sí mismo, por medio de la cruz, ¿cierto? Según el puro afecto de su voluntad, ¿cierto? Es un acto de su propia soberanía, ¿cierto? A quien elige Dios, pero por supuesto que es un acto que está basado en su amor, ¿cierto? En el amor que siente por cada uno de nosotros. Para alabanza de la gloria de su gracia, ¿cierto? Que finalmente es la razón definitiva con la cual nos hizo aceptos, ¿cierto? En Él amado, en Jesucristo. Dice pues, en el cual, ¿cierto? En Cristo, por supuesto, tenemos redención por su sangre, ¿cierto? Eh, la sangre que Cristo derramó en la cruz es el precio por la redención de cada uno de nosotros, ¿cierto? La remisión del pecado, ¿cierto? Que es una remisión o un perdón sin castigo por la riqueza de su gracia, ¿cierto? Esa gracia la obtuvimos solamente por medio de la acción que Jesucristo hizo en la cruz. El 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros eh, en toda sabiduría, ¿cierto? E inteligencia. Y después dice el 9, eso finalmente está hablando de una superabundancia de la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Descubriéndonos el ministerio de su voluntad, ¿cierto? Es decir, el Señor nos va revelando a través de nuestra vida los propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Por eso es importante orar y más que estar, ¿cierto?, tanto chicharreando cuando uno ora con el Señor, es bueno mantener silencio, ¿cierto? Y Dios habla a nuestro corazón, nos habla a nuestra mente, nos va guiando en el día a día, ¿cierto? Y va revelándonos cada uno de los propósitos y la intención que tiene con cada uno de nosotros, según su beneplácito, ¿cierto? Que se había propuesto en sí mismo. Porque todo esto surge en la mente de Dios, ¿cierto? Lo que va a pasar con su vida, con mi vida, con el mundo, etcétera. De reunir a todas las cosas, dice el 10, esto está hablando, ¿cierto?, de un plan muy ordenado que tiene el Señor, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿cierto? Eh, así que así las que están en los cielos, ¿cierto? Como las que están en la tierra, ¿cierto? Esto es fácil de entenderlo. Dice el 10 de reunir todas las cosas, ¿cierto? Hablamos del plan ordenado, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No habla solamente de la expiación, eh, o mejor dicho, la expiación de Jesucristo no se trata solamente de la caída del hombre, sino que también de la revolución de Lucifer, ¿cierto? Que Dios lo reprenda en esta hora. Por eso dice, así las cosas que están en los cielos, donde comenzó la revolución de Lucifer, como las que están en la tierra, ¿cierto? La caída del hombre, aún en Cristo, ¿cierto? Todo lo que ha pasado y que pasó y que va a pasar es por, ¿cierto? O es posible por lo que Cristo hizo en la cruz. En Él, ¿cierto? En Cristo, digo, en quien asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del, ¿cierto? Eh, Es una herencia que tenemos, esa predestinación, ese hecho de haber sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, es una herencia tremenda que tenemos cada uno de los hijos de Dios, ¿cierto? Quien hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que Él hace, si conforme a su voluntad, es perfecto, para que seamos para la alabanza de su gloria, ¿cierto? Nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, dice 13, en el cual, ¿cierto? En Cristo, esperasteis también vosotros que escuchasteis la palabra de verdad. Esto se refiere al mensaje de la cruz. El evangelio de vuestra salvación, ¿cierto? Es decir, las buenas nuevas que proveyó Cristo en la cruz, en el cual, ¿cierto? Cristo, también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿cierto? El hecho que fue posible solamente por medio de la cruz, que es las arras de nuestra herencia, ¿cierto? A las arras se refiere a un adelanto, ¿cierto? En términos jurídicos,
un adelanto que uno tiene, ¿cierto?, un tema económico, pero aquí se traduce a la herencia espiritual que recibe de parte de Dios para la redención de la posesión adquirida, ¿cierto? Esa posesión que nosotros adquirimos a través de la sangre de Cristo, ¿cierto? Y que será cumplido en la resurrección, cuando nos vayamos a este mundo y resucitemos, para la alabanza de su gloria. Se refiere esto a que lo que Dios hizo y lo que va a ser siempre para la gloria de su nombre, ¿cierto? Después tenemos, en este mismo capítulo 1 del libro de Efesios, perdón, del libro de la carta de los Efesios, vamos a leer del 15 al 23, ¿ya? El 15 al 23 dice, el espíritu y la sabiduría de rebelión. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la, super, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principados de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿cierto? Dice entonces el 15, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, eh, no ceso de dar gracias por vosotros, ¿cierto? Eh, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿cierto? Eso es una práctica constante del apóstol, ¿cierto? Su vida era una vida de oración intercesora. 17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento, ¿cierto? Eh, por supuesto que el conocimiento de Cristo, ¿cierto? Y lo que nosotros podemos recibir a través de la palabra y del Espíritu Santo hace aumentar nuestra sabiduría, ¿cierto? Y la revelación que podemos obtener a través de su mensaje. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice el 18, debería decirse con los ojos de su corazón, ¿cierto? Eh, para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamamiento y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿cierto? Y el 19, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ¿cierto? Se refiere a poder, al poder, ¿cierto?, para vivir una vida santa, ¿cierto? Es difícil encontrar la santidad, debemos buscarla, pero es difícil. Eh, y eso lo logramos creyendo en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, ¿cierto? Por la operación del poder de su fortaleza, eh, ese poder de su fortaleza, ¿cierto? Se refiere a que la obra de Cristo obra en nuestro favor, según la fe que nosotros pongamos en la obra terminada de Cristo, ¿cierto? Y por ningún otro medio podemos alcanzar esa fortaleza, la cual, ¿cierto? Obró en Cristo, resucitándole de los muertos, ¿cierto? Y colocándole a su diestra en los cielos. Por supuesto que ese es un lugar de honra, de honor, de dignidad, de autoridad, y significa, por lo tanto, que el sacrificio de Cristo fue aceptado, ¿cierto?, por el Padre en su totalidad, ¿cierto? En el momento que lo sienta a su diestra es porque lo aprueba, ¿cierto? Sobre todo principado de autoridad y poder y dominio, ¿cierto? Es una posición de exaltación para Cristo. Y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿cierto? Se le ha dado esa posición a Cristo exaltada y siempre la va a retener, ¿cierto? Debido a lo que Él hizo en la cruz. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, eh, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿cierto? Es decir, Jesucristo es la autoridad absoluta y final debido a lo que Él hizo en la cruz. No hay un vicario de Cristo, como dicen que es el Papa, ¿cierto?
ni algunos intercesores medio raros por ahí, ni unos apóstoles autonombrados, no, ¿cierto? La única autoridad absoluta y final es de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, la cual es su cuerpo, dice el 23, eh, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque solamente en Él está la verdad, ¿cierto? Y solamente Cristo es el que da lugar y forma y fortalece a la verdadera iglesia que somos todos nosotros, ¿cierto? Bien, vamos a quedar hasta acá, hermanos. Y empezamos entonces, para que lo recuerde usted, el libro de Efesios. Estudiamos completamente el capítulo 1 y la próxima semana estaremos con el capítulo 2, ¿cierto? Que dice la Reina Valera, salvos por gracia. Qué tema más potente y más importante que debemos estudiar, ¿cierto? Hermano Esteban, le voy a pedir que oremos para entregar este estudio al Señor. Amén. Amén, amén. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este momento, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poderlos conectar, Señor, de escuchar tu palabra. En este nuevo capítulo, Señor, que tú le has dado al hermano, Señor. Te pido por él, Señor, para que tú lo cubras en toda su familia, sus hijos, Señor, y este libro sea de bendición para nuestras vidas, Padre Celestial. Fortalécenos y cúbrelos, Señor, en todo momento, Señor, de toda maldad, Señor. Provee los recursos necesarios, Señor, para nuestra sobrevivencia, dándolos vida y salud, Señor, para poder salir adelante y enfrentar cada desafío que nos llega. Protege a nuestros hijos, Señor, que esta semana que queda, Señor, sea venidera para todos. Te damos las gracias, Señor, porque tú permites, Señor, obrar en ti, Señor, y que cada movimiento y cada palabra que usemos en nuestra boca, que sea con tu gracia, Padre Celestial. Te damos la gloria y la honra, Señor, por tú siempre, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a terminar. Amén.